A la sexta sesión del Grupo Memoria del semestre 2013-2. Esta tarde vamos a discutir el texto de Carmen Rosa Cardosa, La desaparición forzada en el Perú, reflexión de la influencia del Plan Cóndor desde un enfoque de memoria histórica regional. Lamentablemente el profesor Ciro Alegría confundió las fechas y tenía un viaje previo. Es una pena, la verdad, porque él es especialista en temas de seguridad y había participado en el trabajo de la Comisión de la Verdad justamente en la parte que correspondía a Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces era un aporte importante, pero bueno, vamos a tratar de apoyar en los comentarios. Bueno, Carmen Rosa, tú comienzas. Gracias, seguimos. En primer lugar, me gustaría agradecer al Grupo Memoria la oportunidad que me brindan de poder expresar un trabajo que es parte casi de toda mi vida, desde que era estudiante, y además que en esos tiempos me ha servido como un impulso de energía para dedicarme exclusivamente a temas que necesitaba desarrollar en esta etapa que tengo un alto en mi vida por el momento. Entonces, quiero agradecer a Ponciano, que está acá presente, porque muy pacientemente ha leído, hemos discutido en varias ocasiones y me ha dado muchas pautas que han sido importantes para poder enfocar y hacer la estructura de la presentación. A veces uno tiene la tendencia a focalizar la parte que a uno más le interesa, ¿no? Pero como las personas que han tenido la oportunidad de leer el trabajo, digamos que empieza con una parte pues muy personal, cuando era muy jovencita, ¿no? Y que eso me marcó pues para toda la vida. Y esto es importante porque me relaciona con un país que de alguna manera sufrió pues la llamada guerra sucia, como es Argentina, ¿no? Y muchas veces no tenemos de una manera cercana a un amigo o un familiar o desaparecido, ¿no? O sea, vivimos luchando o defendiendo los derechos humanos, pero no necesariamente nos queda muy cerca ese problema, ¿no? Y también lo que puede hacer con sus congéneres, ¿no? Cuando se aplica estas medidas tan inhumanas y sobre todo degradantes, ¿no? Como hacen los estados cuando quieren hacer una represión. Y este trabajo, la relación y una de lo que discutíamos mucho con Gonzalo es cómo relacionar la Operación Cóndor con la desaparición forzada en el Perú. En realidad la idea, y lo pongo justo en la parte de la desaparición forzada en el Perú, es que no es la Operación Cóndor en los años 80 y 90, ¿no? Porque en esa época nosotros, entre comillas, estábamos en gobiernos democráticos, a diferencia de los del Cono Sur, llámese pues Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, etc. Entonces, estamos en una situación más bien de gobiernos que regresamos a la democracia después de un periodo largo de dictadura militar con Velasco y con Morales Bermúdez. Entonces, sin embargo, en la época de Morales Bermúdez, por eso coloco esos tres casos que conozco, no he tenido tiempo, y es una de las falencias de este trabajo, de esa etapa, ¿no? Que afortunadamente Ponciano dijo, no quedes mucho en esa etapa, es mejor pasar a cosas concretas de lo que sucedió en los 80 y 90, que es lo que todos los que estamos acá estamos viendo memoria histórica, ¿no? Básicamente a partir de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Es la razón por la cual, digamos, esa parte es para desarrollar. Hay muchas líneas de trabajo en la época de Morales Bermúdez. Y una de las cosas que me faltó, pero ya por razones ajenas a mi voluntad, es ver cuántos militares más de la época de Morales quedaron en la época de Belaúnde. Pude rastrear a dos, porque de alguna manera uno es muy conocido, pero tampoco le quiero dar, porque he leído el blog de muchas personas relacionadas a la familia, que la verdad que no se puede solamente ir a un solo lado, ¿no? Yo creo que hay muchos elementos y otras personas que han estado dentro de esta etapa en los primeros años de la URBE, ¿no? Y como ustedes habrán visto en el cuadro, en los años 83 y 84 son los picos más altos que tenemos de desaparición forzada en nuestro país, que es justamente la del presidente Belaúnde. Y luego eso vuelve a subir y todo eso está en el informe de la Comisión de la Verdad y los informes defensoriales, ¿no? Donde en los cuadros pueden ustedes observar que los picos más altos están entre 83 y 84 de Belaúnde,
luego 89 y 90 de Alan García y 90 hasta el 92 con Fujimori, ¿no? Entonces todo eso, ¿cómo relacionarlo con lo que estamos hablando de la Operación Cóndor? Es en el modus operandi. Y es cuando empieza los años 80, la desaparición forzada en Ayacucho, ¿no? Al principio, se comienza con esta digamos, práctica por parte de un Estado que de alguna manera cedió estas zonas llamadas de emergencia a los gobiernos políticos. Era un civil político militar, era, es decir, en Ayacucho, en Huanta, en Junín, estaban bajo un sistema militar, ¿no? Pero la cadena de mando lo tenía pues el presidente de la República, ¿no? Como tiene Alan García y también en este caso Fujimori. Y luego lo interesante de acá es que lo que yo también quería reforzar era, porque muchas veces me han preguntado, hemos hablado también con Ponciano de eso, la desaparición forzada existe desde hace muchos años, por eso pongo de la noche los tiempos, porque en realidad podemos retroceder, pero hasta antes de la guerra y todo lo demás. Pero yo lo que quería era reforzar un poco las fechas, ¿no? Las cosas que son por decreto, como el decreto Noche y Nieve en la época de la Alemania nazi, y luego el pacto del 25 de noviembre de 75 por estos jefes de inteligencia de estos 6 países, ¿no? Entonces, gracias. Entonces eso es muy importante porque estamos hablando de una política de Estado. En este caso, en los 80 y 90 no hay esa política, digamos, que uno firma un pacto, pero sin embargo el modus operandi está ahí. Porque en los dos casos que menciono de Cabitos y Cantuta, he tomado justo, Cabitos agarra de época de Belaunde principalmente, pero también va hasta ciertamente a los primeros años de García. Pero la investigación fiscal está centrada entre el 83, 84 y 85 nada más. Y es uno de los errores que tenemos en la justicia procesal, ¿no? Que muchas veces por separar por años no se ve todo, y es por eso que hago mucha énfasis en la necesidad de hacer un estudio de investigación de búsqueda de los desaparecidos a partir de un proceso integral, que agarre exactamente todos los campos necesarios para poder, digamos, conocer en sí mismo cada caso, cómo llegar, digamos, a esa búsqueda, ¿no? Y otro de los temas que me parece importante era, desde la óptica de investigación antropológica forense que hablamos con Ponciano, era que estos dos casos, uno remarca, digamos, un procedimiento o una práctica como en Cabitos, que es una desaparición forzada, pero tanto rural como urbana, porque en Huamanga ha habido casos de personas que, por eso yo decía, es una población abierta, porque hay gente que trabajaba en Huamanga, pero que no era necesariamente de Luchana, podía venir hasta el norte, de Trujillo, de Lima, etc., por la ropa. Nosotros hemos tenido en un determinado momento un peritaje de parte justamente para PROE, y la ropa de esas personas era totalmente una persona, digamos, que no era precisamente campesino, ¿no? Y los demás eran jovencitos, por darles una idea, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo saber de dónde viene? Mucha gente no ha reportado ni sabe que podría haber sido su familiar haber ingresado a Cabitos. Otros creen, todo el mundo cree. Como yo decía, las mamás de Pastel piensan que todos sus hijos, sus esposos y sus hermanos están en Cabitos, pero eso no es así, porque Cabitos era un lugar de detención, pero no necesariamente se quedaban ahí, había la transportación de esas personas. Y es uno de los casos que menciono justamente, es el hijo de mamá Angélica, por ser un caso tan simbólico ella, ¿no? La persona de la cual fue una de las primeras personas que conocimos cuando hicimos el trabajo al principio del año 2000, y conversamos sobre la necesidad de hacer este trabajo de investigación antropológica forense para poder llegar precisamente a esos orígenes, y porque cada caso es individual, pero el caso en sí mismo como Cabitos es sumamente complejo, porque muchas personas podían haber llegado de Totos a Cabitos, o de Cabitos a Casa Rosada, de Casa Rosada podían haber muerto con la tortura, o de Churcampa a Pampa Cangallo. O sea, digamos, el circuito de detención es tan amplio que es muy difícil, y por eso llamamos población cerrada en términos antropológicos forenses. ¿Por qué? Porque genéticamente no vamos a poder dar con quiénes son si es que uno no conoce exactamente si entró y si salió, cómo seguirlo. Es por eso que mamá Angélica, siendo tan simbólico, queriendo todo el mundo llegar a encontrar a Quimé, es así imposible, prácticamente. Y menciono esto porque también había lo otro, ¿no? Había los botaderos de cadáveres, y casi todas las personas familiares
Yo hablo de las mamás, pero en realidad también había los esposos, la gente que acompañaba, ¿no? Pero siempre en la desaparición forzada se da un gran número de hombres muertos, ¿no? También. Entonces, por eso las mamás son las que siempre van a continuar el camino de búsqueda. Entonces, hablamos en términos de la visión antropológica forense, que es una población abierta, por lo tanto va a ser bien difícil la identificación. Segundo, tiene todos digamos, las características de los centros de detención que puede haber, digamos, en otros lugares como he puesto como los Balcanes, ¿no? Donde sí había prácticamente centros, como en la época de la Segunda Guerra, digamos, centros de detención y siempre con tortura, ¿no? Porque es parte del modus operandi en este sistema, ¿no? Luego, en el caso Cantuta, lo veo como también un caso muy complejo, porque como ahí explico en la exposición, digamos, breve, ¿no? Es un caso urbano, ¿no? Y en este caso es detención arbitraria o desaparición forzada, ¿no? Pero con ejecución extrajudicial. O sea, es así, exactamente, detención seguida de ejecución. En el caso de Cabitos es detención, es tortura, es 15 días, si de 15 días pasaba, podía ser liberado, como hay tantos casos que han logrado justamente hablar en los últimos juicios, ¿no? Pero los que no pasaban, quedaban ahí o simplemente los transportaban a otro lugar. Entonces, en caso de Cantuta es detención, ejecución e inhumación. Y ahora, es urbano y se conocen quiénes son. ¿Por qué no se puede identificar? Porque, desgraciadamente, ellos fueron enterrados en un lugar y luego inhumados y exhumados, o sea, exhumados y inhumados en otro, o sea, en una fosa secundaria. Entonces ahí se pierde toda la información de la fosa original, o sea, la escena del crimen, ¿no? Y eso implica que se ha perdido en el camino elementos, ¿no? Porque precisamente son 10 personas. Digamos, en el conjunto de restos óseos que se analizó, solamente había una persona que estaba completa, que era Enrique Ortiz. Los demás eran fragmentos. Y si bien encontramos un metacarpo izquierdo, 7 metacarpos, o sea, 7 metacarpos implica 7 personas, y 7 rótulas también derechas o izquierdas, o sea, son 7 personas. Pero el conjunto de los restos no representaban a las 10 personas, no había más de 4 personas. Quiere decir que falta. Ahora, nosotros cuando fuimos a hacer inspección, o sea, el grupo que fue a hacer inspección a Sedapal, está todo cementado, o sea, no se pudo hacer nada. Y ese es otro problema, los tiempos procesales, cuando pasa de fiscalía a justicia, tienen tiempos. Entonces, eso quedó postergado. O sea, algún día, en algún momento se hará, pero ¿qué jueza lo hará? No lo sabemos. Entonces, por eso está pendiente lo que en las recomendaciones están los familiares. Los familiares solamente cierran ese ciclo de duelo y dolor cuando le restituyen su ser querido. Pero hay otra cosa importante, y por eso yo mencionaba un ejemplo de las personas que podían estar en Cabitos, pero no necesariamente encontrar sus restos. Pero a veces por la ropa, uno dice, esta persona ha estado, pero porque esa correa, y había una persona que decía, cuando hicimos una exhibición de ropa de ese caso, que ese polo ella le había regalado a su hermano. Entonces, desgraciadamente, cuando le enseñamos la dentadura, o sea, obviamente siempre hemos sido muy cuidadosos de no mostrar osamenta completa, a pesar que de muchos familiares que han vivido el hecho de ir a botaderos donde los cadáveres todavía están, digamos, tan descompuestos, digamos, son situaciones peores. Cuando hemos estado en un momento, justamente en esta pericia de parte que hicimos para PROE, ellos querían igual ver